Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, licenciada. Buen Bien, día. ahí tomando cafecito en la sala de espera. Ah, vaya. Pero ya todos aquí, ¿verdad? Listo. Lo que pasa es que estaba haciendo los últimos detalles porque me les estoy desapareciendo en la pantalla. Miren cómo me desvanezco. Entonces quedo sin hombro. Miren, pues. Entonces algo pasa con mi pantalla, así que por ahora estaré en calidad de fantasma. Me estoy poniendo animista, ¿verdad? Sí. Solo los que saben entienden de qué estoy hablando, ¿verdad? Cuando digo que me estoy poniendo animista. Leí casi todo el día Sí. viendo la película para entenderla. Pero lo entendió. Un poco, pero lo logré. Vaya, Y eso es muy bueno, Fermín. Que me diga, me costó, pero lo logré, o sea, que no se dio por vencido. Solo estamos esperando unos minutitos para que se incorporen los compañeros y vamos a dar inicio a la clase. Buenos días, licenciada Sofía. Buenos días, Glenda, ¿qué tal? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y usted, licenciada? Pues aquí, ya en el puesto con todas las energías para que desarrollemos el tema que nos corresponde hoy. Qué bien, licenciada. Bien, estamos viendo nuestro tema general, ¿verdad, joven? ¿Cómo se llama el tema general? construcción del pensamiento sociocultural. Esa es parte de ese tema. Pero ¿cuál era el tema principal, les dije yo? Concepción del mundo. Construcción del pensamiento social. Esa es una parte del tema que dijo su compañero. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Concepción del mundo. La concepción del mundo. Muy bien. Bien, voy a compartirles pantalla en este momento. Hoy vamos a hablar del concepto y generalidades del tema, la concepción del mundo. Entonces vamos a hablar conceptos y generalidades de qué? De la concepción del mundo. Seguimos trabajando el mismo objetivo de la sesión pasada, que es explicar cómo surge el pensamiento del materialismo histórico y su diferencia con respecto al idealismo en las sociedades, y su importancia en la sociología como disciplina científica por medio de cuadros sinópticos. Ya está ahí alojado en su aula virtual cómo hacer un buen cuadro sinóptico, ¿verdad? Aquí me ves. Bien, ya notamos la fecha de hoy, ¿verdad? El, el tema ya colocamos el objetivo en nuestro cuaderno. ¿Me confirman, por favor? ¿Cuál era el tema? Que no lo El anoté. tema, concepción del mundo, conceptos y generalidades. Buenos días para los que se acaban de incorporar. En este momento estamos compilando el concepto, perdón, tema que es concepción del mundo, conceptos y generalidades y el objetivo. El objetivo es el que tienen ahorita en la pantalla. Me avisan para poder pasar a la siguiente lámina, jóvenes.
¿Ya puedo pasar a la siguiente lámina? Aún no le... Ok, entendido, esperaré. Buenos días para los que se acaban de incorporar. Buenos El tema que días, estamos es la continuidad de la concepción del mundo, específicamente el concepto y la generalidad. En este momento estamos copiando el objetivo de la sesión de hoy, que es el mismo gran objetivo que vamos desarrollando por partes. Muy bien, ya puedo pasar, jóvenes, al Sí, bien. Perdón, la agenda, me falta la agenda. Anótela ahí en su cuaderno, que hoy la mecánica es así. ¿Cómo hemos venido desarrollando la agenda? Quiero ver si de verdad están leyendo esa parte y le están poniendo atención. ¿Cuál es el primer punto de nuestra agenda siempre? El El saludo. saludo. Ya lo hicimos, ¿verdad? Ya nos saludamos. Muy bien. Luego que De clase anterior. escriba ahí en su cuaderno el recordatorio de la clase anterior. Y luego, después del recordatorio de la clase anterior, comentarios generales. Y de luego el desarrollo del tema. El desarrollo del tema. ¿Cuál es nuestro tema? El tema de hoy. Concepción del mundo, concepto y generalidades. Correcto. Concepción del mundo, concepto y generalidad. Ahora pregunto. Recordémonos que hicimos la clase anterior. Ver el ciclo de la vida. Estamos en sociología. Vimos los 9 pensamientos. ¿Ok? Los 9 pensamientos ¿del qué? De la Las construcción estructuraciones de los pensamientos socioculturales. culturales, pensamientos socioculturales. ¿Cuál era el primer pensamiento que abordamos? Pensamiento animista. ¿Y qué quiere decir ese pensamiento? Darle vida a un objeto, ya sea por acciones o pensamientos. Ajá, darle vida a los objetos. Y hablábamos de qué ejemplo. ejemplo del de la mesa, cuando alguien se golpea. Nos golpeamos el chiquito, ¿verdad? Y terminamos insultando Sí. a todos los muebles, hasta con el que no chocamos, hasta ese insultamos. Entonces le estamos dando vida. Ahora pregunto, ¿y en el video en qué elementos, estoy hablando de los dioses deben estar locos, en qué momentos aparece el pensamiento animista allí? Cuando Vamos a al, ver. cuando al nativo lo llevan ante el juez y lo quieren condenar porque mató a la cabra, pienso que ahí. No, pensamiento animista. Con la Vamos a llegar a eso. Yo pienso, Con la yo botella. Pienso que es con la botella, cuando le pusieron hasta el nombre de la cosa maldita porque había creado separación, celos y egoísmo entre ellos. Y porque pensaron que los dioses se los habían mandado.
¿verdad? Ahí estaban siendo animistas. El nativo, ¿verdad? Los nativos estaban dándole vida a la botella porque pensaban que los dioses habían mandado y cuestionaban al mismo tiempo esa situación, porque solo una les habían mandado los dioses y por qué no les mandaron más. Interesante, ¿verdad? Pero no solo fueron los nativos los que aplicaron el pensamiento animista. ¿Quiénes más? El que estaba arreglando el carro por la forma en que le hablaba, que después le puso de nombre Satanás, si no me equivoco. El Que había puesto anticristo. Satanás. También el sacerdote, ¿verdad? Que no se subía al carro porque se llamaba Satanás. ¿No se percataron de ese detalle? Sí, por eso es que no quería él subirse. Y al otro chico es que lo puso a que fuera a traer a la señorita Thompson. Ajá, al científico, ¿verdad? Sí. Que fuera a traer a la maestra. Entonces, la maestra, en todo ese proceso, el científico también aplicó el animismo. ¿En qué momento? Ya al final, cuando llegó como a hablarle, y él empezó a botar todas las cosas y botó hasta la mesa. Tranquilo, tranquilo, que antes cuando le iba a traer, mis acciones. Cuando iba con el carro y Doña cada Inés, uno tenía que abrir las Cerdo. le ponía la piedra, ¿sí? Le ponía la piedra y él le decía, pongo la piedra y Quito la piedra, abro el portón, creo que decía, cierro el portón, quito la piedra. Abro la cerca y cierro la cerca. Y todavía con... Pensamiento de decir, abro la piedra, pongo abro. Y todo lo demás, ese es un pensamiento lógico, ¿verdad? De un procedimiento. Va haciendo un proceso, ¿sí o no? Lo ilógico es, perdón, lo animista es cuando le dice a la piedra, muévete. O acércate. Acércate, creo que le decía. Acércate y lo agarra con... Acércate. acércate, piedra. Bueno, y la señora que sale allá en el lugar no es Inglaterra, sino que es Sudáfrica. En Sudáfrica están. Y la señora que le dice a la maestra que si oye los ruidos que se hacen en su cabeza. ¿Es pensamiento animista o pasa? Cuando llega a comer, le pregunta si se puede sentar a su lado, entonces ella, la que está ahí, le dice que si escucha los ruidos que ella tiene, que si le molesta los ruidos de su cabeza. Ajá, pero allí ya no estamos siendo animistas. ¿Qué pasa allí? ¿Cómo se conoce Racional. ese El padecimiento? pensamiento ilógico. Es pensamiento ilógico, pero que tiene razón de ser porque hay una demencia, ¿verdad? Esquizofrenia. Hay una enfermedad. También por enfermedades se puede ser irracional y lógico, ¿verdad? También. Ajá, ilógico. Bien. Ese es con el pensamiento animista. ¿Cuál era el pensamiento ingenuo? Licenciada, yo el ingenio también la hago parte como por cuando hallaron la botella, porque ingenuo no sabían para qué se utilizaba eso, entonces la empezaron a utilizar para varias cosas. Entonces para mí ese es un pensamiento ingenuo que primeramente tuvieron. También Ahí se dan al mismo tiempo. Si ustedes se fijan, perdón que los interrumpa. Para mí, yo creo que era cuando dijeron que los nativos creían que los dioses tiraban flatulencia. Cierto eso, cuando escuchaban ruido. Ajá, cuando Y creían cuando comían, que... los dioses se tiraban flatulencias. Ajá, cuando Le comían gruñía el mucho. Y las estómago. nubes supuestamente eran las flatulencias. Ajá, pero las nubes... O los truenos eran eructos. Ajá. Vaya, pero eso al final es animismo, no es ingenuo. Lo ingenuo es creer que Dios les mandó la botella. Ese es ingenuo. Y ingenuo también es
cuando la maestra dice de que no tiene educación el nativo, ella es ingenua. ¿Por qué digo eso? Vamos a ver si alguien se fijó en ese detalle. Pues como no podía hablar del mismo idioma, no lo entendía y solamente le dijo sobre la botella, que la llevara, entonces le dijo que era mal educado. También ella era ingenua porque creía que toda la gente se regía por el mismo sistema educativo que ella provenía. Sí, Eso también ingenuo. cada quien vive su... Pues ella es un mundo civilizado, ellos no, ellos su complemento era que todo lo que ellos tenían era brindado por los dioses. Pero se fijaron en ese mundo civilizado que aparentemente habían demasiadas cosas irracionales, ilógicas. Sí. ¿Por qué había muchas cosas ilógicas en el mundo civilizado? Que el hombre adaptaba su medio ambiente natural a su conveniencia. Exacto, y pasaban cosas ilógicas, como ustedes vieron, ¿verdad? Alguien ir a dejar una carta que podía ir caminando al buzón, por ejemplo. Eso es ilógico, es irracional. Si se puede ir caminando y llega más rápido incluso. Bien, después del pensamiento ingenuo, ¿qué sigue? ¿Cuál es el otro pensamiento que pudieron identificar? También puede ser que cuando llegó el nativo y le dijo que Dios lo usaba Dios. Acérquese un poco al micrófono porque casi no lo escuchamos. No se escucha mucho. Pero también otro pensamiento puede ser que cuando el nativo llegó y le dijo que veía raro los dioses cuando veía las maletas y tenían pelo largo, con barba. Ajá, eso era ingenuo, ¿verdad? O que los veía en animales de 4 ruedas. Eso también de animales de 4 ruedas, eso es animista. El pensamiento racional, son muy inteligentes al ser como rastreadores, que a ellos los usaban como rastreadores para encontrar tal vez a otras personas o algo. Pero ese pensamiento es ecológico. Porque ellos conocen el entorno y saben guiarse en la naturaleza. Por eso es un pensamiento ecológico. Pero después del ingenio, ¿qué sigue? ¿Qué pensamiento sigue en la lista que teníamos? Irracional. El racional. ¿En qué momento se da un pensamiento racional ahí? ¿El material que vieron? Cuando le levantaron el acta al nativo, solo por lo de la cabra. ¿Eso es racional? Irracional. Irracional, ¿verdad? ¿Por qué es irracional? Solo porque se actúa, porque se actúa, porque no actúan bien. Ajá, porque ilógicamente están haciendo una condena porque como también pecan de ingenuos, ¿verdad? Porque no conocen cómo es el comportamiento de ese grupo social, ya lo castigan con sus propias reglas que la persona no conoce. Eso pasó mucho aquí cuando vinieron los españoles a esta región. Porque mucha gente todavía, y lógicamente, ¿verdad? Irracionalmente, cree que este continente se pobló cuando vinieron los españoles y no es verdad. Aquí ya habían un gran montón de culturas que tenían su propio desarrollo sociocultural. Es que lo juzgaban porque supuestamente no tenían las mismas costumbres ni hacían lo mismo que hacían ellos. Ajá, y eso es irracional, es ilógico esperar que otros grupos humanos se comporten tal como son los demás grupos. Por eso se llama a eso de que cada grupo social culturalmente se comporta de acuerdo a sus propias reglas y a sus propias normas, se conoce como se conoce como relativismo cultural. El relativismo cultural es aquel que dice que todas las culturas tienen su propio desarrollo y que lo único que tienen de diferente es que hacen las cosas de otra forma. Que no hay
culturas superiores ni culturas inferiores. Todas están en igual de condiciones, todas son culturas y tienen su propia forma de hacer su vida sociocultural. Bien, ¿se entiende esa parte? Sí. Entonces, ¿qué sería lo contrario al relativismo cultural? El etnocentrismo, creer que mi cultura es superior a la cultura de otros. Como lo que pasaba allí, cuando nosotros decimos la sociedad civilizada y vemos los de Sudáfrica, ¿verdad? Que son los que llegan, todo el científico, la profesora, el sacerdote, todos eran de Sudáfrica, que llegaron a esa región de nativos y ellos se consideraban que su cultura era superior a la de los lugareños. ¿Quién no consideraba que ellos eran inferiores? ¿Quién no consideró, de todos los personajes que aparecen en el material, quién no consideró como inferiores a los bosquimanos? El que arreglaba el carro. Exacto, ¿verdad? Dijo que eran muy inteligentes y le habían salvado la vida. Totalmente diferente a cómo se hace el resguardo de la vida en otras personas, porque él se deshidrató. ¿Y cuál sería en la cuestión de la civilización rehidratar a una persona? Con frutos. No, estoy hablando de, Con digamos, raíces. Con raíces. no, estoy hablando que si él hubiera estado en otro contexto, no en el Kalahari, sino deshidratado en Inglaterra, por ejemplo. Llevarlo a un hospital. ¿Cómo hubiera sido el procedimiento para rehidratarlo? Llevarlo a un centro hospitalario. Y ponerle suero. Exacto, pero como estas condiciones no estaban en el Kalahari, es que lo hicieron de otra forma, pero el procedimiento funcionó igual, ¿o no? Sí, dice que funcionó igual. Bueno, bien. Ajá, y entonces allí es cuando nosotros tenemos que ponernos en atención cuando de repente llegan gente, curanderos, indígenas, a los centros de salud y lo primero que dicen, ahí viene ese indio pata rajada. Y entonces allí que cuando usted dice eso de una persona que es de una comunidad indígena, ¿en qué postura está? ¿En la etnocéntrica o en la relativista cultural? Egocéntrico. No, egocéntrico. Etno. E-N-O-C-E-N-T-R-I-C-O. Etnocéntrico, no egocéntrico. Etno, con T. Etnocéntrico. Muy bien. Entonces aquí estamos viendo los pensamientos. Me falta ¿a dónde se da el pensamiento científico en el material, joven? Cuando ellos usan le ponen lo que ellos hacen para adormecer, sí, la poción para adormecer a los animales y a las personas para que se duerman. Ajá. Pero antes hace algo el personaje principal, ¿cómo se llama? El Mr. ¿Qué se llama? El científico, ¿cómo se llama? ¿Mr. qué? Ah, que recolecta El señor estiércol. no, el señor Sei. ¿Señor qué? Que recolecta estiércol. Ajá, está haciendo una tesis, ¿verdad, doctor? Y está recolectando estiércol para ver los niveles de boro que tiene y entonces está haciendo una investigación. Entonces, Para su tesis de doctorado. ¿Y qué tipo de investigación está haciendo de los alcances y profundidades que ya hemos hablado anteriormente? Experimental. Experimental, correcto. Allí estamos hablando del pensamiento científico, que particularmente se da el proceso experimental, ¿verdad? Ya es otra situación. También tienen razón cuando ustedes dicen que el desarrollo científico que tienen los bosquimanos de tener un componente que es sedante, ¿verdad? Pero el pensamiento ecológico también está plasmado en el respeto que estos mismos bosquimanos tienen por los otros seres vivos. Le pide perdón
al animal que se van a comer, porque lo consideran ser vivo. Eso es un pensamiento lógico. O sea, considerar que ellos también son seres vivos como ellos es un pensamiento lógico, no irracional. El irracional, ¿quién es ahí? Marcadamente, porque tiene un problema psicológico con las mujeres. ¿Por qué? Por las actitudes que toma. Ajá, él dice Por que las cuando está acciones. frente a una mujer, dice que sus manos se descontrolan y que le agarran feo, dice. Así les va a agarrar a muchos si no se ponen las pilas el día de la defensa de sus trabajos de campo, ¿verdad? Ustedes tienen que aprender a manejar la irracionalidad en ustedes para no, digamos, dañar a los pacientes que van a estar bajo su cargo. Muy bien. Me falta un pensamiento matemático, ¿verdad? ¿En qué momento se da el pensamiento matemático en el material? Cuando dicen que los hombres civilizados tienen hora para cada cosa, ya sea para a las 8, a las 8.0, dicen que todos tienen que estar ocupados y que a las 10:30 tienen que tomar un descanso y que a las 10:45 todos tienen que volver a la... Entonces ese es un pensamiento matemático. Y al mismo tiempo ilógico, ¿verdad? Porque si ustedes se dan cuenta, lo lógico es de ir de acuerdo a las necesidades que el grupo tiene. No, imagínense cómo es la cuestión complicada, ¿verdad? El ser humano tiene dominio por la naturaleza, pero el tiempo lo domina a él. Ha modificado el entorno, pero se ha sometido a lo mismo que él creó. Es bien... Y dice que tiene que adaptarse y readaptarse a lo que él mismo ha creado. Exacto. Bien. ¿Algún comentario adicional que se me haya quedado, joven? ¿Les gustó el material? ¿Lo Sí, disfrutaron? estuvo bastante bonita la película. Sí, sí me gustó a mí también. ¿Ya la antes? Yo nunca. A mí al final me gustó más. ¿Y la habían visto antes o es primera vez que la veían? Primera vez que la veo. Bueno, sí, ya la había visto antes, pero no la había visto de esta forma. Siempre la veía como de humor, para reír, para disfrutarla, pero no la había visto de esta manera. Ajá. Ojo con ese detalle. Así vemos muchas cosas nosotros hasta de la política nacional y no nos detenemos a hacer un análisis de lo que realmente está sucediendo o cómo está sucediendo. Por eso también era parte del ejercicio, ¿verdad? Para que ustedes reflexionen que hay cosas que nosotros las pasamos desapercibidas, que tienen repercusiones en la vida nacional, en la vida profesional de ustedes también, que deben de tener en cuenta, deben de estar al tanto, informándose, para que no les den la guacalada de atol. Si le dan atol, pues que ya sea usted, porque usted quiere dejarse que le den la guacalada de atol. Pero si usted racionaliza las cosas, puede pensar y decir cuáles son las consecuencias de X o Y acción que se está tomando en torno al el ejercicio del poder en el país. ¿Cómo me va a afectar eso a mí en el futuro como profesional de enfermería y como ciudadano sobre todo, independientemente de que usted sea o no profesional? ¿Qué decisiones del Estado me van a afectar a mí y van a afectar las futuras generaciones? Todo eso tenemos que racionalizarlo. Tenemos que buscarle el lado lógico. Incluso hasta la cientificidad, si nos están dando gato por liebre con las encuestas, por ejemplo. Todos esos detalles tenemos que tenerlos presentes a la hora de hacer una toma de conciencia. Porque lo que nos sucede en este país es que nosotros vamos como se comportan de alguna forma los bosquimanos, que no es culpa de ellos, sino que así es su desarrollo cultural, pero nosotros ya no nos podemos dar el lujo de andar en la vida ingenuamente y diciéndole sí a todo el mundo, ¿verdad? Perdón la expresión,
a todo lo que usted diga yo voy a decir sí, y sin cuestionar nada. No se puede. Muy bien, jóvenes. ¿Les gustó el ejercicio? Sí. Me puedo sentir satisfecha de que por lo menos con un grupo en la vida, bueno, con 2 grupos en la vida, he tenido ya esa satisfacción de que me digan, licenciada, qué bien estaba ese material, mire, lo disfruté con mi familia y aprendí y cambié mi percepción de ver las cosas, ya no las voy a ver tan simples, sino que hay que ver todo el contexto, ¿verdad? Sí, la Muy verdad que bien. estuvo bastante educativo y bonito. Bien. Pues cosas similares, espero que sean sus blogs allá en la otra asignatura, ¿verdad? Que sean bonitos. Y el trabajo de campo, que sea una cosa que uno diga, qué barbaridad, qué bien escribieron aquí, cómo han dimensionado la situación de la realidad del tema que les tocó. Y pues sí, sentirnos orgullosos y poderlo presentar a otros y decirle, mire, esto hacen mis estudiantes. Esta calidad de estudiante tenemos en el Instituto Tecnológico Escuela Técnica para la Salud, porque ya ustedes saben que la institución no tiene el prestigio de gusto, ha sido bien ganado por casi 34 años. Entonces, ustedes tienen que seguir construyendo ese prestigio, porque entre más prestigio tiene el instituto, más prestigio tiene usted como profesional de enfermería graduado de nuestra institución. Muy bien. Pasamos a la siguiente lámina y hoy sí ya entramos de lleno en el tema. Pero les voy a dar en este momento 5 minutos para que cada uno registre en el chat su asistencia, nombre completo y nivel, por favor. Ok, Antonio, enterada. También ponga su asistencia. Licenciada, buenos días, y este es el objetivo de la presentación de pantalla. No. Yo le pongo, este es el objetivo, Reina. Bueno, gracias, licenciada. Es el mismo objetivo que trabajamos la sesión anterior. Hoy estamos aportándole otro elemento más para irlo logrando, ¿verdad? Y la próxima clase va a ser el último elemento para terminar de completar la temática. Vamos por partes. Muy bien, ¿lo puedo pasar, Reina, o me espero? Sí, licenciada. Gracias. ¿No? Bien, entonces estábamos en el concepto de concepción del mundo. La concepción del mundo en el amplio sentido de la palabra abarca, oiga bien, el conjunto de todas las concepciones del hombre o de la mujer sobre la realidad en torno a concepciones filosóficas, políticas sociales, éticas, estéticas, científicos, naturales, entre otras concepciones que puedan estar en torno a a todo lo que el hombre o el ser humano concibe, ¿verdad? El núcleo básico de la concepción del mundo, de toda concepción del mundo, está formado por las ideas filosóficas. Son aquellas grandes preguntas que el ser humano se hace y dice, ¿por qué estoy aquí? ¿Quién soy yo? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el sentido de que yo esté aquí? Todas esas grandes preguntas que el ser humano a veces se las contesta de forma religiosa y otras veces a partir de ideas filosóficas. La filosofía es una ciencia y es la madre de todas las ciencias, como dicen, porque todas las ciencias tienen un carácter filosófico, el porqué de su existencia. Entonces la concepción del mundo en el sentido más estricto de la palabra está formado por las ideas filosóficas. Ese es el núcleo básico de toda concepción, las ideas filosóficas. Bien. Licenciada. Dígame. ¿Podría poner un ratito la anterior? Correcto, voy en este momento. Les informo que ya Gracias. está esta presentación en el aula virtual.
Gracias. Ok. En la actualidad, la concepción del mundo es un asunto espiritual que incumbe a cualquiera. El labriego de la Selva Negra tiene su concepción del mundo, que coincide con el contenido doctrinal de su confesión. El obrero de la fábrica tiene su concepción del mundo, cuya esencia consiste probablemente en considerar y valorar toda religión como algo pasado de moda. Evidentemente, el llamado hombre culto, entre comillas, también tiene su concepción del mundo. Los partidos políticos tienen su concepción del mundo. O sea, todos, cualquiera que le incumba tiene una concepción del mundo. O sea, cómo comprende el entorno en el que se desenvuelve. Ahora bien, cuando uno se esfuerza por desarrollar una concepción del mundo más elevada, autónoma y propia, cuando uno cultiva un pensamiento libre de dogmas religiosos o de cualquier otro tipo de dogma, entonces se puede decir que filosofa. O sea, que está pensando. Eso quiere decir filosofar, pensar, analizar, deducir. Aparte de deducir, extraer las cosas principales que le dan sentido a lo que está analizando. Deduce, hace un tratamiento riguroso de eso que le aqueja y que le cuestiona en su vida. Bien, los filósofos ostentan el título honorífico de grandes pensadores, en un sentido eminente. Se les considera grandes no solo por la agudeza y coherencia de su pensamiento, sino todavía más por su amplitud de mira y por su profundidad. O sea, la amplitud con que mira las cosas. No los mira como así, no. Descompone todas las partes y luego las recompone y hace la síntesis de la situación, pero con mayor profundidad. Además, los filósofos experimentan y escrutan el mundo con una acrecentada vitalidad interior, son bien apasionados, ¿verdad? Penetrando en su sentido último o incluso llegando hasta su origen. Asimismo, contemplan la naturaleza como un cosmos gobernado por las leyes últimas del movimiento y de la energía. Por eso es que cuando veamos el tema de la dialéctica, usted se va a dar cuenta, hay una parte que dice que la muerte no existe para la dialéctica, sino que lo que existe es un movimiento de la energía, un cambio de estado. Por ejemplo, a una persona desde aspecto religioso, vamos a ver los que son bien cristianos aquí. ¿Cuál es la concepción básica del cristianismo? O sea, ese carácter filosófico que le da sentido al cristianismo. La vida después de la muerte, como una resurrección. La resurrección, correcto. Todo cristiano le va a decir eso. Pero lo que me sorprende es que muchos cristianos celebran la muerte más que la resurrección. Son matados por el día viernes que fue crucificado Jesús y que le viven diciendo a usted de que murió en la cruz por sus pecados y no ese hecho filosófico de que venció a la muerte y resucitó al tercer día. Resucitó al tercer día. Claro, cuando lo sometemos a escrutinio científico, se nos cae el dogma, ¿verdad? ¿Por qué se nos cae el dogma? Porque ya está basado en un método científico, no en una historia pasada por generaciones. Una historia oral que ha sido plasmada en la Biblia, ¿verdad? Porque hay que decir las cosas como son y si les caigo mal, lo lamento mucho, pero mi función es aclarar ciertas situaciones que a veces nosotros pecamos de ingenuos. Como no nos ponemos a racionalizar qué es lo que está pasando o por qué suceden esas cosas, nosotros nos dejamos ir y no pensamos de forma científica, lógica y racional. Yo sé que algunos ahorita ya me están mandando ahí con el cura perdón, con el sacerdote o con el pastor para que me hagan un exorcismo por lo que les estoy diciendo. Ya es que les di ahí las expresiones a algunos.
Y otros, aunque no estén en sus cámaras, pero me lo figuro ahí, diciendo, y qué sopepito nos está hablando aquí la licenciada. Estoy diciendo que a veces nosotros medimos el entorno o concebimos la realidad a partir de los preceptos religiosos y no de la capacidad crítica racional que nos da el carácter académico. No sé si me doy a entender. Yo no le estoy diciendo que deje de creer ni que crea. Estoy diciendo que debe de haber un momento en el que usted debe de tomar una postura académica donde corresponde tomarla y religiosa donde corresponde tomarla. Aquí tengo ya las primeras manos, qué interesante. Me sale, ya no. ¿Qué les pasó? Ya no quieren. Ya no me quieren opinar, bárbaro. Lick, soy yo, soy Nicole. La compañera Jennifer Reynosa me dice que le ha sacado la aplicación y Ya le que... di. Ah, vale, sí. Ah, y con lo del tema, pues yo opino de que, bueno, yo tuve en la universidad la materia de realidad nacional y andragogía. Y lo mismo me decía el licenciado de realidad nacional, nos decía lo mismo. Entonces yo me quedo como que cuando la escuché que dijo lo mismo, me acordé del licenciado ese, de que tenía la misma época. Ahí me imagino la licenciada esa que me está diciendo, ¿verdad? No, yo no lo decía, yo decía, ¿por qué el licenciado mira de esta manera las religiones y todo? No decía nada. Sí, pero es porque vemos con otros ojos. Esa es la diferencia, ¿verdad? De un académico que no tiene sesgo religioso de ver las cosas de otra forma. Claro, respetando, ¿verdad? Dentro del marco de todos los valores, respetando que los demás tienen derecho a emitir su criterio, pero a veces hay que aceptar una posición y decir, momento, las cosas no son así como usted las está planteando. Dígame, David. Con respecto al tema, yo pienso que no es tanto en la religión donde estamos o lo que practiquemos, sino que mayormente, como usted dice, ¿verdad? Indagar por nosotros mismos y filosofar, porque creo que el mayor problema de nosotros es que hacemos una religión y la aceptamos por presión de grupo. Entonces al final terminamos aceptando un sinfín de cosas que cuando nosotros nos ponemos a preguntar que si en realidad son ciertas, fracasamos, porque se trata más que todo eso, de no ceder, porque solo porque mi familia cree en tal cosa, sea cierto o yo tenga que creer, sino que como ser un poco pensante, ¿verdad? A la hora de aceptar algo. Más autocrítico, porque imagínense lo duro. Imagínense lo duro y pónganse en un, digamos, en un recogimiento personal. Que yo veo aquí cerca de mi casa como 20 iglesias cristianas con una formación académica bien baja de las personas que se dicen ser los pastores y repiten unas sandeces que yo me quedo, que quisiera a veces decirle, Señor, ¿qué está diciendo? O sea, porque al final dicen que el cristianismo es amor, pero al final lo que están generando es odio. Y no solo en la religión, en muchos aspectos de nuestra vida social se está sembrando demasiado odio. Y yo digo, bueno, y entonces que no somos personas racionales, que no podemos ver que las cosas no son como las pintas, porque una verdad repetida muchas veces llega a quedar en el imaginario de la gente como, quiero decir una mentira, repetida muchas veces queda en el imaginario de las personas como que así son las cosas, porque de tanto que se repite que usted ya no se cuestiona que si eso que le están diciendo es mentira. Entonces, esa es la diferencia. Por eso es que la compañera ve ahí, Nicole dice, lo mismo que me decía aquel profesor, me lo está diciendo ahora la licenciada, y que estos fueron a la misma escuela o qué pasó allí, ¿verdad? Y seguramente ni nos conocemos con la otra persona, pero hay un carácter importante que nos da la formación académica. Que hay un pensamiento que nos pide que ya no veamos las cosas así superficiales, sino que profundicemos en los detalles y por lo menos tratar de llegar lo más cercano al origen y a la verdad.
Entonces las ciencias sociales, por eso es que ustedes se dan cuenta, no llega mucha gente a cursar carreras como filosofía, historia, antropología, arqueología, ese tipo de carreras o sociología, porque las consideran peligrosas. O sea, nos consideran peligrosos. ¿Por qué? Porque no vemos las cosas como cualquier persona que le dan. O sea, en el 2019 fue Atol con el dedo. Hoy, este año, es el guacalazo de Atol que está cayendo así, pero tragado se lo están haciendo. Ni siquiera lo están dando con el dedito así, suavecito. Pero mi bebé, ¿cómo? No, nada. De un solo. Entonces, eso es lo que yo les pido, que esos temas les ayuden a ustedes a visualizar cosas que van mucho más allá de lo evidente. Con sus pacientes, no se vayan a pasear en sus pacientes emocionalmente, porque como usted es cristiano, ¿verdad? Y pecadora, no la atiendo porque, ¿cómo dicen? No la atiendo porque resulta de que abortó y ese es pecado, y como es pecadora, y no está cometiendo usted un pecado también al no atenderla, y usted se comprometió en que su Ayudar a los compromiso demás. como ayudar a los demás en el juramento de Florencia Nightingale, no, hombre, me quedo yo allí, ¿cómo? Perpleja, angustiada, porque yo digo, por Dios, ¿y quién va a ser el que me va a atender a mí? Y yo llego y le digo, discúlpeme, pero fíjese que ese planteamiento, ay Dios, ya estuve, ya me puso una inyección ahí de saber qué, y hay que le dé más dolor del que tiene, ¿verdad? O sea, ¿me entienden a dónde voy? Fíjense que yo tengo mi hermanastro. Él siempre quiso ser ginecólogo. Pero resulta de que en su mundo de cipote se dejaba dar paja de uno de sus primos y se lo llevaban a una iglesia evangélica. El pastor allí vivía diciéndoles que el año 2000 iba a ser el fin del mundo. ¿Y qué creen que hizo él? Dejó de estudiar. Ya no se preocupó por estudiar, porque como de todas maneras en el año 2000 era el fin del mundo. Yo me recuerdo que todos, como él vivía ya en su propia casa, ¿verdad? Solito. Entonces él se fue a amarrar a un palo de mango el año 2000, cuando nosotros andábamos con todos los demás familiares y hasta preguntándonos dónde anda Jaime, dónde anda Jaime. Amarrado en el árbol de aguacate, porque allí iba a esperar para ver el fin del mundo. Y dejó de estudiar, porque el pastor le decía eso. Lo triste fue después, cuando vio que no pasó absolutamente nada, y al siguiente día todos veníamos con mi mamá y mis hermanos a dejarle comida a Jaime, porque no lo habíamos visto toda la noche del fin de año, y a saber si le había pasado algo, y que nos cuenta la grandiosa historia que él amarrado en el árbol, porque porque un pastor le metió eso en la cabeza. Yo me quedé así. Y entonces yo era una cipota todavía, estaba empezando a estudiar en la universidad. Y yo me quedé así, ¿qué onda? Mi mamá le ha pegado una zarandeada emocional que ustedes no se imaginan, que ninguna, es más, nosotros nos fuimos todos, y ahí lo agarró a él por su cuenta. Fíjense que ya he tenido problemas yo de cuestionamientos de algunos estudiantes que me dicen, licenciada, ¿y usted de qué cosas habla con su mamá? ¿Habla de estos temas con su mamá? Y yo le digo, no, con mi mamá hablamos cosas de madre e hija, como normalmente podríamos hablar. Sin embargo, estos temas filosóficos a veces no los toca a ella, y yo me quedo así. Mi mamá, si solo fue a cuarto grado, y lo que maneja, ¿verdad? Porque de alguna forma ella está manejando esa cuestión de cuestionarse y buscarle la razón y la lógica a las cosas. Hasta de que, miren, después terminó siendo diseñador gráfico, después de la gran jerigonza que le dejó ir mi mamá. Bueno, ustedes ya se imaginarán de lo bonito y florido que lo habrá tratado en primer lugar, ¿verdad? Por semejante tontería. Y después, no siendo diseñador gráfico, graduado de la tecnológica, imagínense. Y nosotros, así que barbaridad. O sea, se dan cuenta la influencia que tienen las palabras de unas personas que tienen un bajo nivel educativo. Ojo, eso no significa que usted va a decir, yo soy superior a ellos. No, que usted
ya tiene que comprender de qué forma le está hablando a la gente para no dejarse influenciar así por así. Porque ya tiene raciocinio, ya desde un momento usted está en el nivel superior, ya según el desarrollo evolutivo, biológico, emocional y psicológico, ya le da la potestad de que nosotros podamos hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque usted pasó todo un proceso formativo que le permite tener una madurez emocional para tratar puntos relacionados con el mundo intelectual académico. ¿Me explico? Disculpen que me emocione, pero así somos los filósofos. Igual me llamo Sofía, ¿no? Perdón por lo modesta que soy. Bien, seguimos. El siguiente punto es que la filosofía obtiene un fundamento científico en la teoría crítica del conocimiento. Cuando veamos las teorías del conocimiento nos vamos a dar cuenta de ese aspecto, sobre cuyas intuiciones básicas se construyen las restantes disciplinas filosóficas, la ética, la estética, incluso la filosofía de la religión, la antropología de la religión. Es bien interesante la antropología de la religión porque por esa asignatura que yo cursé que se llamaba así, puedo entender que la Iglesia Católica, la Biblia surgió allá por el 325 después de Cristo. O sea, me lleva a ver una situación racional, no dogmática. Entonces, por eso entiendo, y quizás por eso es que les hablo en esos términos. A veces los asusto, disculpen. Disculpen, porque a veces quizás usted quiere seguir en el proceso ese de la ingenuidad, ¿verdad? Pensamiento ingenuo, y seguir creyendo cosas que no van a suceder como le pasó a mi querido y estimado hermanastro. Y digo hermanastro porque de verdad es hermanastro, no es hermano biológico. Bien, en todas estas disciplinas, las que ya les mencioné y todas las que tienen en su ser un planteamiento filosófico y en la lógica misma, que es una ciencia, la reflexión crítica conduce a valores últimos y a resultados de validez absoluta que en su conjunto pueden ordenarse de una forma coherente y sistemática, no cuestiones incoherentes, ilógicas y racionales. Como por ejemplo, digan ustedes qué irracional tiene que, por ejemplo, una paciente la llevaron al Hospital Bautista Católico para su operación, su primera cirugía para tratarle el cáncer uterino, madre de este hermanastro mío que les digo. Llega y antes de entrar al quirófano le dice a la enfermera en el Hospital Bautista: fíjese que yo quiero rezar un rosario antes de entrar, le dijo al quirófano. Señora, le digo, ¿y usted que no sabe que este es un hospital evangélico? ¿Qué hizo allí la enfermera? Hizo mal porque tiene que respetar lo que cada quien piensa. Y además de eso, ¿qué predisposición generó? ¿Cómo? Además de que no respetó la individualidad de la paciente, ¿qué otro factor generó? ¿A dónde quedó la ética de él? Pero generó otro problema más de salud. Le faltó el respeto a la persona. Le faltó el respeto, Se perdón. afectó en su salud mental, porque ya iba con una predisposición de negatividad a su proceso de operación. Fíjense que la operación salió mal. Hubo un mal procedimiento. Esto les estoy hablando que era finales de los 80, inicio de los 90. Y salió mal la operación, la tuvieron que operar muchas veces hasta que por fin, después de 7 años, ella falleció. Yo no estoy diciendo que es culpa de la enfermera. Estoy diciendo que si no hubieran habido esos indicios de un trato no adecuado hacia ella, tal vez su organismo hubiera estado más predispuesto a aceptar el tratamiento. Ya, porque también la salud mental es parte del concepto de salud, ¿verdad? Estar psicológicamente estable es parte del proceso de curación de las personas. Bien.
Vamos al siguiente punto. Aspecto. El principal problema de la concepción del mundo es la cuestión fundamental de la filosofía. O sea que la filosofía estudia la concepción del mundo. En dependencia de la solución que se le dé, se distinguen dos tipos cardinales de concepciones del mundo. Anote ahí. Los dos tipos cardinales de concepción del mundo son la materialista y la idealista. ¿Puede repetirle? Dice, los dos tipos cardinales de concepción del mundo son la materialista y la idealista. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina? ¿Qué dijo que estudiaba la filosofía? La filosofía estudia la concepción del mundo. Ustedes se fijan, estamos en la asignatura de sociología, pero la sociología tiene sus fundamentos filosóficos, por eso los estamos viendo. Siguiente punto. La concepción del mundo abarca, este es el concepto de concepción del mundo, abarca un conjunto de concepciones que el ser humano ha desarrollado sobre la realidad de su entorno y que le dan identidad social. Se puede puntualizar de la forma siguiente. O sea que le dan identidad social de acuerdo a las concepciones filosóficas, políticas, sociales, éticas, estéticas, científicas y entre muchas otras que pueda tener al ser humano. O sea, ¿cómo entiende su mundo? Así van a ser sus concepciones. Lo que algunos dicen, por ejemplo, que los indígenas solo viven pensando en abstracciones o en cosmovisiones. Es como ellos entienden su entorno, su mundo y el mundo circundante. Les comento, esta presentación ya está alojada en el aula virtual, la puede descargar con tranquilidad. Bien. El término idealista, ya ahora entrando ya al tema, también ya está la separata de concepción del mundo que le explica más detallado algunos elementos que puede hacer que nos hayan quedado bien afianzados en esta sesión, pues allí también está para que la lea bien. El término idealista proviene del vocablo griego idea, que significa forma, imagen, idea. Además, es una corriente de pensamiento filosófica que plantea que lo que prima es el espíritu o lo inmaterial, es decir, que la naturaleza es una creación de un ser supremo y que el conocimiento no es posible, ya que está determinado y no existe posibilidad de cuestionarse la existencia de las cosas. Cuando hablamos de determinado, hablamos de un planteamiento religioso que se llama predestinación. La predestinación es un planteamiento religioso que se da a partir de 1500, cuando empiezan a separarse las iglesias protestantes de la iglesia católica y empiezan a decir que todo está trazado por un plan divino, que Dios tiene un plan para cada persona y que no se puede salir de ahí. O sea, si usted nació pobre, va a seguir siendo pobre. Sí y no, ¿verdad? Vamos a seguir siendo pobres, pero ricos en conocimientos, ¿o no? Porque yo soy pobre, pero me considero que soy bastante rica en conocimiento. Entonces no es verdad que existe la predestinación, que como yo, por ejemplo, esos ciclos familiares, ¿verdad? Como mi mamá me tuvo a los 13 años, yo también tengo que tener a los 13 años mi hijo.
no es verdad, o sea, no es verdad, o sea, que Dios quiera eso para usted, o para los caballeros también. Entonces no es verdad que todo está predestinado, que el ser humano, como es una persona impredecible, no sabemos cuál va a ser su proceso, ¿verdad? De cada persona. Por ejemplo, una señora le dijo a mi mamá, y disculpen que traiga a colación cosas muy personales, que mi hermano, que en ese entonces era el más pequeño que había de los varones, valga la aclaración, de los hombres de la familia, porque varón es para otro tipo de comportamientos y no para comportamiento social, no iba a llegar nunca a hacer nada, que iba a ser delincuente. Y le dijo a la vecina, aleje a su niño de él. Bueno, la vecina bien mandada, ¿verdad? Alejó a su niño de él. Pero mi hermano ahora es licenciado en artes plásticas, con especialidad en pintura. Y además es profesor escalafonado. Entonces yo me quedo pensando, ¿y qué pasó con la otra criatura que pidieron que se alejara de él? ¿Saben qué pasó, verdad? Se hizo amigo de otros niños que sí lo llevaron por otro camino no adecuado. Entonces, no es verdad que existe una predestinación de que mi hermano iba a ser delincuente, por ejemplo, sino que siguió otro camino, pero son decisiones de las personas también. Eso también es importante en la cuestión de cómo vamos a forjar nuestro futuro. No es millonario, no es rico, no, pero tiene su carrera, tiene su machete de trabajo, como dicen algunos. Bien, seguimos. El término materialista, ya hablando de la corriente materialista, proviene del vocablo latino materialis, que significa sustancia, y es una corriente de pensamiento filosófica y científica que plantea que la conciencia es producto de la materia, afirmando que la naturaleza es cognoscible al grado del sometimiento de esta en beneficio del bienestar de los colectivos humanos, sino en la actualidad no estuviéramos con los problemas de cambio climático si no se hubiera utilizado la naturaleza como mercancía, por ejemplo. Entonces se ha utilizado en el bienestar de los colectivos. También ese es un problema porque la cuestión del pensamiento materialista surge a partir de la industrialización. Empieza a cuestionarse muchas situaciones de las sociedades industriales, el comportamiento, ¿verdad? El manejo del poder. Todos esos elementos surgen a partir de ahí. El aparecimiento de las clases sociales, por ejemplo. Y seguimos. La concepción científica del mundo propicia las siguientes características de la actitud del ser humano frente a la realidad. En primera instancia, conciencia social clara, alejarse de los prejuicios y objetividad en la percepción de la realidad, en el análisis de esto. Ya no hacemos análisis con el hígado, ya los hacemos racionales, ¿verdad? Si no, fíjense, ¿de qué sirve tener ministros bien especializados si al final ellos no tienen un juicio o un criterio de las cosas que sí benefician a la sociedad, sino a la orden, capitán? Estos detalles nos deben de llevar a cuestionarnos la realidad, no a dejarnos ir, porque la masa va para allí, ¿verdad? A veces es necesario salirse un poquito de la masa y observar el entorno para poder comprender qué está pasando, si no me están utilizando. Esa es la objetividad, la percepción de la realidad, ¿verdad? A partir de un análisis riguroso. Bien. La concepción del mundo son el reflejo del ser social y dependen del nivel de conocimiento desarrollado en un periodo de tiempo o histórico específico, en el régimen social estructural en el que se encuentra inmerso el ser humano. Buenos días. Fíjese que se encuentra fuera de este lugar.
Disculpe, pero no estaba mi asistente, así que me tocó contestar el teléfono, ¿no? Muy bien. ¿En qué estábamos? ¿Hola? Dile. ¿En qué estábamos? En las concepciones del mundo. Que las concepciones del mundo son el reflejo del ser social y dependen del nivel de conocimiento desarrollado en un periodo de tiempo o histórico específico o en el régimen social estructural en el que se encuentra inmerso el ser humano. Así va a ser la concepción del mundo que va a tener. Por ejemplo, en épocas anteriores, antes de la industrialización y a medida que ha ido avanzando la industrialización, ustedes ven aquí la lámina, la imagen. Esto era inconcebible antes, ¿verdad? Pensar en que había que hacer una limpieza radical de los cuerpos de agua, porque no eran necesarios, pero ahora la toma del nivel de desarrollo educativo nos dice, no, tenemos que cuidar nuestro medio ambiente porque si no, como especie nos vamos al traste todos. Entonces, esas son las cosas que, dependiendo de la concepción del mundo que nosotros tengamos, así van a ser nuestras reacciones a situaciones que pasan de carácter social, personal o político. Bien, hemos modificado tan radicalmente nuestro entorno, y para reflexionar, que ahora debemos modificarnos a nosotros mismos para poder existir dentro de él. ¿Qué opinan? ¿En qué les hace pensar esta frase de Norbert Wiener? Pues como el hombre ha hecho sus propias reglas y ha modificado diferente la realidad social, nosotros tenemos que adaptarnos y aunque no queramos, pero tenemos que realizarlo, ¿va? Porque el hombre ya lo ha realizado. Pero dice ahí, debemos modificarnos a nosotros mismos para poder existir dentro de él. ¿Qué significa eso? Tal vez hablando coloquialmente, como dicen por ahí, el hombre como que se puso él mismo la soga al cuello, porque creó leyes que ahora tiene que cumplir, le guste o no le guste. Va, por una parte, en el aspecto social, pero en el plano ambiental, ¿qué significa eso? Que debemos modificarnos a nosotros mismos. Que en ocasiones, licenciada, olvidamos lo que somos o quiénes somos para encajar en un mundo donde las personas piensan diferente. Pero usted puede seguir siendo usted mismo, solo que se va a modificar. O sea que ¿Perdón? vamos a desaprender. Es que usted tiene que, se va a modificar, pero usted sigue siendo usted misma. Y entonces lo que sucede es que al modificarnos nosotros estamos desaprendiendo aquellas actitudes nocivas y estamos aprendiendo nuevas actitudes para enfrentar la vida. Si nos modificamos, dejamos de aprender, desaprendemos situaciones que no nos favorecen. Por ejemplo, aquellos que están ahí de graciositos usando las herramientas de anotar, por favor. Sé que se están aburriendo, ¿verdad? Pero de esas cosas son las que yo hablo, ¿verdad? De esos hábitos de perder el tiempo en otras situaciones y no concentrarnos, eso es una cosa que tenemos que modificarnos a nosotros mismos. O de que si yo no me bañaba a las 6 de la mañana en épocas anteriores, pues ahora tener que modificarme a mí mismo y bañarme a las 6 de la mañana, por ejemplo. Que si yo antes no planchaba la ropa solo porque iba a estar en la casa, ¿verdad? Y no iba a estar presentable. Eso ya es terrible, ¿verdad? Porque yo aquí estoy, miren, en mi casa, hoy, este día, pero bien planchadita, bien bañadita, bien peinadita, bien limpiadita mis dientes. Porque me he modificado. Si a ustedes cuando les digan que van a utilizar el uniforme de diario, tienen que andarlo impecable,
Tiene que modificarse usted. Y a propósito de eso, vayan preparándose ya el uniforme, porque dentro de poco ya van a tener que estar obligatoriamente en clase con el uniforme, aunque estén en su casa. O cuando vayan a laboratorios y a prácticas, tienen que ir con un uniforme. Las señoritas, bien peinaditas, así como estoy yo, miren. Miren qué guapa estoy. Bien peinaditas. Y su copia, ¿verdad? Aquí donde yo tengo el moño, bien, limpia. Planchada correctamente. Ahora fíjense que no es como antes, que uno tenía que sufrir y estar esperando que le explicaran cómo hacer las cosas. Ahora hay tutoriales en el YouTube que usted puede buscar cómo almidonar correctamente una copia. Y ahí le dicen, le dan todo el paso a paso. Incluso cómo hacer la recolección de datos de una investigación de campo. Ahí le pueden dar orientaciones aparte de las que yo ya le di. O sea, tenemos esas modificaciones. Ya no es yo esperar todo lo que me da el docente y con eso me quedo, sino hacer indagaciones por mi propia cuenta. Ese es modificarme a mí mismo. Crecer. Nosotros somos aquí una comunidad de aprendizaje que vamos creciendo, pero en la medida que cada uno va haciendo modificaciones de su comportamiento, tanto para tratar a los otros como para aprender por sí mismo. ¿Alguien más tiene comentarios? ¿En qué se comprometen? A sí mismos, no conmigo, con ustedes mismos. Jennifer Abigail, ¿por qué se compromete con usted mismo? A ser más puntual con mis cosas. Muy bien. Alejandra Rodríguez. ¿A qué se compromete con usted mismo? ¿Qué situaciones deben modificarse cada uno? Es parte de la reflexión de este día. A ser más responsable. O sea, que ella es responsable, pero quiere ser más todavía. Sí. Ok. Jessica Narváez, Tejada Narváez. Compártanos ahí su compromiso con usted mismo. Conforme a la reflexión de la frase. Sí. Bueno, realmente yo lo que pienso, según lo que dice, es que a veces nos mantenemos en una zona de confort y no salimos de ahí y no vemos por mejorar o tener más conocimiento. Muy bien. Bien. Aquí no es una selfie que va a mandar. Usted va a mandar, va a empezar a armar en su cuaderno la situación de los elementos que hemos hablado la clase anterior y esta clase. Descargar el documento complementario de la sesión de clase de este día para poder leerlo, pero leerlo dice concienzudamente. Bien, recordemos un poco de lo abordado en la clase anterior, ya lo hicimos, ¿verdad? Ahora voy a compartirles la pantalla para que vean qué elementos ustedes tienen que ir a tomar del aula virtual para poder hacer su cuadro sinóptico, porque ya sería poco lo que nos falta abordar. Bien. Bien, ¿se ve el aula virtual, joven? Sí, 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 sí.
Estamos en la semana 4, ¿verdad? Aquí está la agenda de clase del lunes 22, pero aquí en la semana 3 está cómo hacer un buen cuadro sinóptico. ¿Ya descargaron ese archivo? Sí, ya. Entonces vamos a revisar. Estos son los ejemplos. Este de técnicas e instrumentos para recolección de información es como el más idóneo para hacer lo de la concepción del mundo. Entonces, aquí en el primer tópico usted va a poner concepción del mundo, ¿verdad? ¿Sí? Y va a poner los 9 pensamientos que hay para la concepción del mundo. Y de esos 9 pensamientos oscilan después en 2 pensamientos importantes que son el materialismo y ¿cuál es el otro elemento que acabamos de ver? Además del materialismo. La concepción idealista o el idealismo. Y luego, ¿en qué consiste? Luego le va a aparecer otros elementos más que ya abordan el tema del concepto de cultura y el concepto de sociedad y comunidad. Esos elementos son los que usted va a hacer en algo parecido como este que está aquí. ¿Cómo lo va a hacer? Esa es una muy buena pregunta. Liz, ¿puede volver a repetir, por favor? Bien. ¿Qué le decía yo? Que este ejemplo es el idóneo para que ustedes desarrollen su cuadro sinóptico sobre la concepción del mundo. Y aquí donde dice técnicas e instrumentos para recolección de información, aquí deberían de poner el tema la concepción del mundo, ¿verdad? ¿Sí? Y luego que la construcción de la concepción del mundo a partir de los 9 pensamientos que nosotros hemos visto en el ejercicio, lo vimos en la clase anterior y luego en el ejercicio que hicimos de identificación de estos pensamientos en el material Los dioses deben estar locos, pero lo que interesa es puntualmente que existen esas nuevas formas de pensar y que a partir de eso hay 2 visiones, 2 concepciones del mundo que son la materialista y la idealista. Luego saca todos los elementos que corresponden a eso. Y la última clase de este tema que vamos a tener va en relación al concepto de cultura, sociedad y comunidad. Entonces sería la parte final de su cuadro sinóptico. Les sugiero que lo hagan parecido a este. Claro, poniendo su propia creatividad. ¿Quedó claro, señorita? Sí, Liz, gracias. Ok. Entonces, ¿de qué va a hacer usted el cuadro sinóptico? Obviamente se va a apoyar en el documento que dice separata sobre la concepción del mundo para elaborar cuadros sinópticos. Aquí tenemos nuestro cuadro, nuestra separata de clases, que es prácticamente lo que hemos venido desarrollando, algunos elementos más, otros menos, pero que nos dan aquí. Separata de lectura sobre concepción del mundo, materialismo, idealismo, cultura y sociedad. Y aquí le va. El concepto de concepción del mundo, luego las concepciones filosóficas del mundo que son la materialista y la idealista, luego el concepto de cultura, las cualidades de la cultura, luego la evolución del concepto de sociedad, hasta llegar al concepto de comunidad. Entonces, todos esos materiales están aquí. No tiene que buscar otros materiales, sino ya tiene el recurso aquí. ¿Se comprende, joven? De lo que tenemos que hacer y de dónde lo vamos a hacer. Hola.
¿Estamos claros? ¿O ¿Cree que todavía hay puede volver a repetir, por favor? Sí, tengo una duda, Lick. ¿Verdad que de este tema vamos a hacer el cuadro sinóptico igual como lo hicimos del tema de los pensamientos, ¿verdad? Ajá, los pensamientos ¿O lo van vamos a unir ahí? todo eso Esa lo es mi van a duda, es que no sé si va a ser cuadro sinóptico por cada tema o no, es solo, unido, uno uno solo. solo. Sí, porque el Ok. tema principal es la concepción del mundo. Entonces, Ah, para poder desarrollar el tema se ha hecho en 3 partes. La primera parte es la construcción del pensamiento sociocultural, que decíamos que la sociedad maneja todos esos pensamientos, ¿verdad? El animista, el ingenuo, todos esos elementos. Entonces usted los va a poner ahí en el primer parte. Luego en la segunda parte ya va la concepción del mundo, ¿verdad? Que es la concepción del mundo, el concepto principal, y luego eh, las dos concepciones que existen, ¿verdad? Del mundo, filosóficas, concepciones filosóficas del mundo, la materialista y la idealista. Luego aparece, para poder entender las concepciones del mundo, tenemos que tener claridad sobre qué es cultura, qué es sociedad y qué es comunidad, porque estamos hablando que la concepción del mundo es el conocimiento del entorno circundante, en el entorno donde uno vive. Por eso es que ustedes se fijan, el punto más principal de la concepción del mundo que tenía el bosquimano era que tenía un fin, y llegó al fin del mundo, ¿sí o no? ¿En qué momento nos podemos dar cuenta que llegó él en su concepción del mundo al fin del mundo? Jenny Roxana. Jennifer Abigail. ¿En qué momento llegó el bosquimán al fin del mundo? Joana Juárez. Diana Elizabeth, ¿en qué momento? Evelyn Carolina. ¿Será que cuando llegó a la cima de la montaña y arrojó la botella? Hasta ahí, según su concepción, hasta allí llegaba el fin del mundo. Dígame, David Natanael. Sí, le disculpe, es que me estoy confundiendo, la verdad. O sea, vamos a hacer el cuadro sinóptico de la separata que ha subido. Sí, y de la separata que hemos subido a partir de hoy, los elementos que hemos visto hoy están abordados en la separata y los que vamos a ver la próxima clase. Y de ese documento se va a hacer el cuadro sinóptico, solo de eso. Pero lo que no está abordado en la separata es la construcción del pensamiento sociocultural. Entonces, eso ustedes va a ser lo primero que va a poner en su cuadro sinóptico y después el resto viene de la separata. O sea que todo lo que ya tocamos y vamos a tocar, lo que falta ya está en esa separata. Sí, lo que falta ya está en la separata. Y lo que no está es lo de la construcción del pensamiento sociocultural, los 9 pensamientos que hemos hablado en la primera clase de este tema. Solo eso vamos a agregar nada más. Sí. Okay. Y de ahí todo está en la separata. Y eso lo haríamos en el cuaderno, ¿verdad? Ah, eso es lo que yo quería, que llegáramos a un acuerdo. Si usted lo puede hacer en Word o de forma digital, mucho que mejor. Si no puede, pues le va a tocar mandar las fotografías de lo que usted ha hecho, ya sea en su cuaderno o un pliego de papel, que usted va a considerar en cuál le sale mejor. Lick, ¿y para cuándo sería la entrega? Tiene que estar lista para antes de nuestra prueba corta, nuestra primera prueba corta de sociología. O sea, antes del viernes. Antes del viernes. El viernes tenemos... Porque el viernes que tenemos la prueba, 26. Sí, pero de tecnología educativa.
La de sociología. ¿Cómo sería el de sociología, el corto? No, no puede ser. Allí tengo yo en el aula virtual, en la parte donde dice planeamiento didáctico, las fechas de las pruebas cortas. Vayan a verificar. Creo que dice el 1, ¿verdad, Lick? De marzo. Vaya, permítame, ya le voy a demostrar aquí a la compañera. No están revisando el aula, joven. Y si entran, no están haciendo una revisión bastante rigurosa. Vaya, aquí estoy yo en planeamiento didáctico. Miren, ¿lo ven? Aquí está programa de la asignatura de sociología para técnicos, programa de la asignatura de sociología para tecnólogos, organización de unidad de aprendizaje, ruta de aprendizaje de la sociología, y aquí está, fechas para realización de pruebas cortas de la asignatura de sociología. Primera prueba corta, 1 de marzo. ¿Qué día cae según los días de la semana? Lunes. Lunes. Vale. Lunes. Y en la manera de lo posible, jóvenes, hagan todo lo que esté en su alcance de no confundir. O sea, delimitemos bien los escenarios. Cuando estamos en sociología, estamos en sociología. Y cuando estamos en tecnología educativa, estamos en tecnología educativa para que no vayan a haber ningún problema y después me diga, es que usted es la mala licenciada. Así como tratamos a la mesa, ¿va? Que chocaron en la prueba y dijeron que, porque para mí era tal día, por eso están ahí publicadas. Así que no puede decir que adolece de desconocimiento en términos culturales, que tiene ignorancia de ese punto, porque ahí está publicado en el aula. Y se los acabo de demostrar para que no haya ningún problema. Y usted Entonces, licenciada, se puede hacer lo que es ya sea un pliego de papel bond, digamos, y mandarle la fotografía en la plataforma, si no lo podemos hacer en Word. Correcto. Y allí, ojo bien importante, póngale su nombre completo y su nivel, para que en la misma fotografía me queden esos datos. Igual si lo hacen en Word, que es lo ideal, ¿verdad? Pero no todos tienen las mismas condiciones. Tienen que ponerle al cuadro sinóptico en una partecita de abajo o algo así, como el nombre completo y su nivel. Además, ustedes, si no lo hacen en Word, lo pueden hacer en PowerPoint y guardarlo como imagen. Les va a quedar más bonito, porque si ustedes se fijaron en los ejemplos que tiene, en las indicaciones de cómo hacer el cuadro sinóptico, son imágenes. ¿Les parece la alternativa? Sí. Cualquier docente que me esté viendo a decir que soy demasiado permisiva y condescendiente. Puede ser en papel o en Word. Puede ser digital, en papel. La cosa es que usted lo desarrolle bien y tome en cuenta la lectura del documento de cómo hacerlo y lo haga bien. No por quedar bien conmigo, no porque va a salir, va a tener una... porque lo hizo bien, no, porque usted se está preparando para su prueba corta y para su examen parcial. ¿Alguien más me dijo algo? Eso tiene ponderación de nota. No, no tiene ponderación de nota, tiene ponderación formativa. Es formativa, es de formación, o sea. Pero nos va a ayudar para el corto, nos va a ayudar. Exacto, para la primer prueba que tienen, que sí tiene ponderación, es la primera prueba corta. Usted ya va a ir preparado porque usted en su cabeza algo tuvo que haber quedado, todo eso que estaba haciendo allí en Lick, ¿y esa prueba corta se hace en el aula virtual o presencial? Sí. No, en el aula virtual. Ah, bueno, gracias. Ahí les va a aparecer el cuestionario. Yo les voy a mandar durante la clase. Vaya a hacer la prueba corta, tiene media hora, no se desconecte del Zoom, porque yo quiero ver que usted lo está haciendo. Es para evitar la copia. O sea que
en un solo cuadro sinóptico van a ir 3 temas. Los 9 pensamientos, digamos, la separata, y si no mal me equivoco, la clase de ahora. No sé si es la clase de ahora o qué, porque solo me acuerdo que los 9 pensamientos y la separata. Daisy, escúcheme por favor. Daisy Dayana. Sí. La clase de ahora es parte de la separata. Lo que pasa es que por eso se llama separata, porque he separado elementos que le ayudan a como afianzar más el conocimiento de lo que le he presentado en la clase. Entonces usted no me va a hacer, de esta clase no me va a hacer nada allí porque es lo mismo que le he puesto en la separata, pero un poco más condensada, menos amplia. Y lo único que va a agregar usted como primer insumo de su cuadro sinóptico son los pensamientos de la construcción sociocultural. Lo que vimos, el animista, el ingenuo, el racional, el irracional, y sucesivamente. De eso se va a tratar nuestro mapa sinóptico, entonces. Sí, y el cuadro sinóptico usted lo va a terminar con la separata, que allí le viene todo lo que estamos viendo ahora y vamos a ver en la próxima clase. ¿Por qué lo hago así? Para que usted no se confunda, porque aquí lo que yo estoy haciendo es tratándole de explicar eso que está plasmado en la separata. No sé si me doy a entender, Dayana. Sí. Gracias. Vaya, entonces, ¿y para qué? Para que usted tenga claridad que de esa separata es de donde yo le voy a hacer el examen, la prueba corta y el parcial. Del documento, del concepto de sociología, le vienen preguntas de los exámenes y elementos de la clase. Si usted no estuvo en la clase, pues averigüe, entre a la plataforma y ahí están los videos de clases de lo que hemos desarrollado. Pero en el cuadro sinóptico de la clase no le va la exigencia, le va de la separata y del primer tema que desarrollamos en torno a la concepción del mundo, que es la construcción del pensamiento sociocultural. Eso viene en el corto. Sí, hasta lo último que veamos el día jueves con ustedes. ¿Qué va a ser el concepto de cultura, sociedad y comunidad? Que yo habré hecho ya mi presunción de que usted ya va a venir leído a esa clase porque ya lo tiene, ya está ahí en la separata. No sé si queda clara la situación, joven. Si se entienden las indicaciones o todavía hay algo que queda ahí que no está bien claro. Lick, todavía faltaría la última parte para hacer el cuadro. No, usted ya puede empezar a hacerlo, eso no es problema. Porque la riqueza de la próxima clase es que ustedes ya van a venir leídos. Lick, tengo una pregunta. Dígame, Katherine. Del contenido que nos hace falta agregar ahí en la separata sería desde sociología, las generalidades y todo eso, las características que usted nos dio, ese tema, o cuál, porque eso estoy buscando y quizás lo anoté de otra manera. Vaya, permítame, Katherine. ¿Desde cuándo usted está inscrita en la asignatura? Desde el inicio, Lick, pero no he faltado a ninguna y eso estoy viendo los temas. Por eso del documento donde vimos la introducción a la sociología es el concepto de sociología. El insumo que había que hacer era un resumen. Entonces, a partir del primer día de clase hasta lo último que veamos el día jueves viene tanto para el corto como para el parcial. O sea que no solo es lo del pensamiento sociocultural y lo de la separata, sino que es desde el principio. Todo lo del primer periodo. Incluyendo lo del resumen. Sí. O sea, desde el parcial. Que vimos la agenda del primer día de clase hasta el concepto de cultura, sociedad y comunidad, hasta allí, que es lo que vamos a ver la próxima clase el día jueves. Y ya el lunes venimos a hacer el examen corto. Claro, después de la clase.
Porque vamos a tener la clase normal y después media hora para hacer el examen corto. Se llama examen corto. ¿Cuántas preguntas van a hacerle? Vienen aproximadamente entre 3 a 5 preguntas. Ah, ok. Ah, solo ¿Qué eso. complementar? ¿Qué complementar? Complementar. O sea, de que yo le pregunte y escriba esté todo lo que yo le solicito. El parcial sí le va a traer otra mecánica. El parcial sí le va a traer de relacionar, de subrayar o seleccionar, mejor dicho. Es un alivio eso. Dice, no sé, aquí en el chat está potente. ¿El que está potente, Fermín Alejandro? El corto, dice. Que hay que hacer eso, Silly. No le entendí, Fermín. Que hay que hacer así, complementar. Sí. Es que miren, ¿cuánto vale el examen corto? La prueba. 14 o 15%. Pero las tres. Las tres. Las tres. Solo las 3. Eso vale las 3. ¿Y uno cuánto vale? Como 5%. Como 6 o 7%. Ah. Que vale más es el parcial. Por lo tanto, el examen corto es así como quien dice un sacudión para que ustedes vean, ustedes mismos analicen a dónde necesitan afianzar más los conocimientos para prepararse para el parcial. Yo creí que 15% por cada corto. Ya me estaba crucificando yo solo. Y ahí está Fermín gritando, y confirma Arlet Machuca, que confirma, señorita. Ya cambiaron hasta de color, qué bárbaros. Ya ven, ya. Hasta el lado me puse ahorita. Hasta la presión se me bajó. El azúcar, Pérez. Entonces hay un problema de conciencia. Quiere decir que usted ha estado haciendo tour por el aula virtual y no ha estado estudiando. Han dado de turista, no de estudiante. Andábamos como la profesora de la película. Ajá, ¿qué hizo? No, que como que andaba de tour paseando. No sé. Paseando, así que no. Tranquilos, jóvenes, tranquilos. El que hace sus actividades formativas a conciencia no tiene por qué afligirse a la hora de defender sus notas de prueba corta y de parcial, porque lo hizo a conciencia. Entonces significa que se ha preparado como debe de ser. Bien, hemos llegado al final. No sé si hay otra consulta. Y si no, la próxima clase seguimos evacuando las situaciones que todavía les acongojen. Pero por favor respiren. Tomen con tranquilidad las cosas. No se asusten antes de empezar a hacer las cosas porque entonces ya se están predisponiendo. Es un efecto psicológico. Entonces, espero que no sea que se ponen así como se pone el Mr. Stein, ¿verdad? Allá en Los dioses deben estar locos cuando están enfrente de una mujer y a ustedes les pasa eso cuando están enfrente de un examen. Es un examen, no es el fin del mundo. No es que preocupa, Lick, porque del 1 de marzo para allá tenemos un montón de cosas, bueno, por lo menos los técnicos. 2 exposiciones, entregar 2 trabajos de campo, iniciar los trabajos de ustedes, entonces esa era la cuestión. Por eso es que a muchos hasta se les bajó el azúcar, porque, bueno, en mi caso yo soy el grupo número 1, yo empiezo el día lunes con mis compañeros, entonces como un poco pero David, que deben mantener la calma. Primero, primer consejo para estudiar y salir bien, mantener la calma, ser disciplinados y ordenados y ser constantes. Si usted no es constante en el hábito de hacer sus repasos diarios, obviamente que va a pagar las consecuencias reflejados eso en las notas, pero si usted va con seguridad, que es la que debe desarrollar, mayor seguridad en usted mismo de que usted puede hacer las cosas. Y para eso hay que prepararse, obviamente, ¿verdad?
Entonces tienen chances, por eso lo estoy diciendo con anticipación, les queda una semana para eso. En 8 días es la prueba corta y como 4 días después viene el parcial, creo. Depende de la programación que nos den en esta semana. Qué alivio. Bien, entonces pasen buen día. Nos vemos el día jueves en sociología. Obviamente el día miércoles nos vemos en tecnología educativa. Así es que tengan un buen inicio de semana. Que sea... Gracias, Lick. Adiós. Provecho. Provecho a todos. Nos vemos. Adiós.